Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de sucesiones, funciones y convergencia. Entonces, en el video anterior nosotros hablamos de la siguiente sucesión. Dijimos, eh, ¿qué tal que tuviéramos una sucesión a sub n en la cual la vamos a tener definida como n sobre n más 1? Y entonces veíamos que esto era algo así como un medio, dos tercios, tres cuartos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ok. Entonces, em, yo les hago la pregunta. ¿Qué sucede si nosotros pensamos en lo siguiente? Bueno, ¿qué significa para ustedes lo siguiente? El límite cuando n tiende al infinito de a sub n. Para ustedes, ¿qué significa eso? Entonces, pues la respuesta más acertada sería pensar en qué sucede si este valor de n es muy grande, ¿cierto? Este también sería muy grande. ¿Esto será que llega a algún valor específico? O sea, ¿será que esto es igual a una constante llamada L mayúscula, por ejemplo? Y entonces, ¿cómo podemos ver eso? Yo les propongo lo siguiente. Miremos qué sucede si llamamos a este nuestro eje a sub n, ¿sí? Y entonces aquí vamos a mirar en un eje eh, que no, pues como si fuera nuestro eje, ay, hoy se me olvidó dibujar, em, como si fuera un eje X, ¿cierto? Llamado el eje N, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí que N vale 1, N vale 2, N vale 3, ¿cierto? Aquí vamos hasta ahorita hasta 3, bueno, pero miremos por aquí cuando N valga, no sé, 9, ¿listo? Y entonces aquí yo comenzaría a pensar que si este valor de aquí es 1, ¿qué valores tenemos? Entonces, el primero de a sub n, ¿cuál es? Un medio, ¿cierto? Entonces eso viene a ser como por acá. Y después, 2 tercios, sabemos que eso es menos de 1, pero es más grande que un medio, ¿cierto? Entonces, pensamos en tal vez algo como esto. 3 cuartos es 0,75, ¿cierto? O sea, está por acá. Y cuando llegamos a n9, ¿cuál es ese valor? Ah, pues 9 sobre 9 más 1, o sea, 9 sobre 10. O sea, eso es 0,9. Ok, y si siguiéramos, ¿qué valores conseguiríamos? Nos damos cuenta de que sea lo que sea, pues pensando esto como una fracción, el número, este de numerador, denominador, perdón, es mayor que nuestro numerador. Y cuando eso sucede en una fracción, significa que nuestro resultado siempre va a ser menor que 1. Eso es algo que es una certeza. Pero aquí estamos viendo que esos valores, ¿cierto? Comienzan, de hecho, es a acercarse a 1. Si nosotros trazáramos por acá una línea, vemos que a medida que n aumenta, nos estamos pegando a esa línea, ¿cierto? Y ya, de hecho, si yo tomara un valor más allá, pues me quedaría difícil dibujarlo. Ok, entonces en ese caso estaríamos pensando en que precisamente el límite de cuando n tiende al infinito a sub n es 1. Es decir, que ese límite exista. Bueno, y entonces, pues que ese límite existe, lo único que significa es que a medida que n se hace muy grande, entonces a sub n toma valores que son muy cercanos a 1. Y aquí ya lo vimos, ¿no? Este valor de acá es un medio, que es, bueno, 0,5. Este valor de aquí de 2 tercios, eso es 0,66. 3 cuartos es 0,75 y 9 décimos es 0,9, ¿ok? Eso es lo que significa. A medida que n es muy grande, ¿qué vamos a esperar después? Tener un 0,99999, que es pensar en un 1, ¿cierto? Ok, pero en este caso
nosotros utilizamos un argumento como por ensayo y error, ¿cierto? Como haber mirado esto ahí por encimita, a ver qué nos daba, a qué valor nos acercamos. Pero yo les pregunto, esto acá efectivamente no es una función, ¿cierto? Porque son valores, ahí son puntos, no es una función. Pero yo les pregunto, la función f de x igual a x sobre x más 1, ¿cómo es? Y entonces uno grafica esa función y nos vamos a dar cuenta de que eso tiene un comportamiento por aquí atrás que no nos interesa, ¿cierto? Pero acá lo que tenemos es que bueno, desde luego va a tener una asíntota en -1, ¿cierto? Una asíntota horizontal -1. Esto acá es -1. Aquí va a tener una asíntota horizontal. Pero después de esa asíntota, esa función hace precisamente esto de acá, ¿cierto? Y entonces pensamos aquí en un eje X y aquí en un eje f de X. Sea lo que sea, esa función contiene los puntos intermedios, ¿sí? Pero si hay algo que contiene de la sucesión, es que contiene esos puntos. O sea, esa función pasa por estos puntos. Entonces, ¿será que nosotros podemos analizar una sucesión como esta a partir de una función que contenga esos puntos y que pues se ven casi que idénticas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que en una estamos hablando de f de n es igual a sub n, y en esta estamos hablando de f de x igual a y, ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que significa? Que acá x pertenece a los reales, mientras que aquí n pertenece a quiénes? Pertenece a los enteros que son mayores que 1, o naturales mayores que 1, ¿cierto? También n pertenece a los naturales. Bueno, porque estamos incluyendo el 0, ¿no? Pero entonces en este caso hablamos de los naturales mayores que 1. Ok, esa es la diferencia, que en uno ingresa una variable real y en otro está ingresando una variable natural o una variable entera. Ok, pues resulta que si yo pensara en el límite de cuando x tiende al infinito de x sobre x más 1, entonces nosotros decíamos que esto es lo mismo que tener el límite de cuando x tiende al infinito de x sobre x y aquí abajo x más 1 sobre x, ¿cierto? Que es multiplicar por 1 y esto me queda como el límite de cuando x tiende al infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Y entonces yo aquí aplico propiedades de los límites, ¿cierto? Y evalúo el límite arriba y abajo. El de arriba me da 1 y el de abajo me da 1 más el límite de cuando x tiende al infinito de 1 sobre x, que esto es 0. Entonces me queda 1 como resultado. Y entonces decimos, bueno, ¿será que esto es una coincidencia o no? Y la respuesta es que no es una coincidencia. Lo que estamos encontrando es un teorema. Claro, esta no es una prueba, pero eso es una intuición de por qué es verdad el siguiente teorema. Nosotros decimos que si el límite de cuando x tiende al infinito de una función f de x es igual a L, ¿cierto? Y una función a la cual ingresa n es igual a sub n, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando. Entonces podemos concluir que el límite de cuando x, perdón, de cuando x no, de cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a L. Es decir, yo tengo la sucesión a sub n igual a n sobre n más 1. Y si yo quiero encontrar el límite, aquí está el salto de página. Si yo quiero encontrar el límite de cuando n tiende al infinito de n sobre n más 1, esto es lo mismo que si yo hago el límite de cuando x tiende al infinito de x sobre x más 1, ¿cierto? Que es igual a 1. Eso es lo que significa. Es decir, puedo yo dar el paso de sucesión. Salto yo
de sucesión a una función y evalúo el límite en una función. Y ya nosotros deberíamos ser unos expertos en evaluar límites en funciones, ¿cierto? Porque ya vimos cálculo diferencial y entonces ya tenemos una gran herramienta para saber a qué valores llega una sucesión cuando nos acercamos a un n infinito. Y más aún, decimos que si el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a una constante, ¿listo? Entonces, a sub n converge. ¿Qué significa que converja? Bueno, que cuando n llega al infinito, estamos llegando a una constante. Y lo otro que podemos decir nosotros es que si el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n es distinto de una constante, incluyase que no existe o que da infinito o que da menos infinito o que sea cualquier cosa menos que sea una constante, entonces a sub n diverge. ¿Listo? La sucesión diverge. Esta sucesión de por aquí y esta sucesión de por acá. Ok. Perfecto. Entonces, con eso en mente, vale la pena enunciar que las leyes de los límites aplican para evaluar límites en sucesiones. Entonces, les pido el favor de que repasemos un poquito de cómo funcionaban esas leyes de los límites, ¿no? Entonces, que si tenemos suma de límites, límite cuando n tiende al infinito de a sub n más b sub n, siendo a sub n y b sub n sucesiones que convergen, ¿ok? Esto es lo mismo que tenerlas por separado. ¿Listo? Pensamos que si convergen, pues esto no son más que una suma o resta de constantes. Por esa misma razón, si c es una constante, entonces c veces el límite cuando n tiende al infinito de a sub n es lo mismo que tener el límite cuando n tiende al infinito de c veces a sub n. También que teníamos la multiplicación, ¿cierto? El límite cuando n tiende al infinito de a sub n por b sub n es lo mismo que tener el límite cuando n tiende al infinito de a sub n por el límite cuando n tiende al infinito de b sub n. Esto también se va a cumplir. Em, por último, la división, que es muy importante. Esta yo creo que es la propiedad que más vamos a usar. A sub n sobre b sub n. Esto va a ser igual a el límite cuando n tiende al infinito de a sub n sobre el límite cuando n tiende al infinito de b sub n, mientras este aquí sea distinto de 0, ¿cierto? Ok. Y también las podemos, bueno, no, esa propiedad la voy a dejar para un teorema de más adelante. Pero entonces yo quiero que ustedes piensen, bueno, ya vimos el caso en el cual una sucesión converge. ¿Y cuáles son casos de sucesiones que divergen? Entonces yo les digo, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos la sucesión n? ¿Cuál es esa sucesión? Ah, pues 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Decimos que el límite de cuando n tiende al infinito de la sucesión n es igual a el infinito, ¿cierto? Si lo miramos en una especie gráfica, pues vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y sí, claro, vemos que a medida que aumenta n, ella se va al infinito. Pero no necesariamente que un límite no exista es porque la sucesión se va al infinito o se va a menos infinito, sino también puede suceder, por ejemplo, imagínense la sucesión menos 1 a la n. Entonces, ¿quién es esto? Ah, bueno, pues cuando vale 1, esto va a ser menos 1. Cuando vale 2 va a ser 1, menos 1, 1. Y dependiendo de
el n al que vayamos, podemos terminar en -1 o podemos terminar en 1. Entonces aquí también decimos que nuestro límite no converge. Si nosotros lo vemos graficado, entonces lo que tenemos es que acá en 1 estamos en -1, acá en 2 estamos aquí arriba, y entonces nuestra sucesión hace esto infinitamente. Y claro, cuando vamos a n, no estamos parando en ningún valor, ¿ok? Ahora, no sé si ustedes recuerden también lo que nosotros llamábamos teorema de la compresión, teorema de continuidad. Entonces miremos qué nos dicen el teorema de compresión en las sucesiones y el teorema de continuidad en las sucesiones. Entonces el teorema de compresión nos va a decir lo siguiente. Vamos a imaginarnos, voy a tratar de dibujar de nuevo por acá. Tenemos una sucesión cualquiera, entonces no le voy a poner nombre a ese eje. Y este sí va a ser nuestro eje n. ¿Listo? Que otra vez va a ser un eje de números naturales. Bien, y aquí tenemos nuestro valor de 1. Entonces voy a dibujar la sucesión a sub n en color negro. Esta aquí va a ser a sub n. Vamos a dibujar la otra sucesión en color verde. Digamos que esta va a ser b sub n. Y entonces voy a poner aquí otra sucesión que la podemos llamar c sub n. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que c sub n se encuentra acotada por ¿quién? Bueno, pues a sub n es menor o igual que c sub n y c sub n es menor o igual que b sub n. Y lo que decimos es que, dado el caso en el cual el límite de cuando n tiende al infinito, bueno, vamos a decir que este valor de acá es L, cuando el límite de n tiende al infinito de a sub n es igual a L, y ese también es el límite de cuando n tiende al infinito de b sub n, entonces por teorema de la compresión, ¿cierto? Decimos que el límite de cuando n tiende al infinito de c sub n debe ser estrictamente L. O sea, como que esto le hace ahí una especie de emparedado y pone el valor ahí en la mitad. ¿Ok? Lo otro que va a ser importante va a ser lo que es el teorema de continuidad. Entonces, en el teorema de continuidad, lo que decimos es que si el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n es L, o sea, la serie a sub n converge en el valor de L, ¿sí? Y tenemos la función f, ¿ok? Que es una función continua en L, ¿ok? O sea, f ya no le ingresan valores necesariamente naturales, sino le pueden ingresar valores reales. Entonces decimos que, por ejemplo, el límite de cuando n tiende al infinito de una función, llamémosla f, de nuestra sucesión de a sub n, ¿ok? Esto es lo mismo que decir f de el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n, que viene a ser lo mismo que evaluar f de l, ¿ok? Entonces, eh, bueno, no sé si eso sea claro. Entonces, ¿qué opinan si miramos un ejemplo? Entonces, si yo digo aquí que ah, quiero encontrar el límite de cuando n tiende al infinito de una sucesión que es el seno de pi sobre n, entonces yo digo que como pi sobre n es continua, ¿cierto? El seno de pi sobre n
El seno de n es continua cuando n es muy grande, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener el seno de el límite de cuando n tiende al infinito de pi sobre n. Y esto es lo mismo que tener el seno de cero. Y entonces esto es cero. Bueno, eso desde el punto de vista del teorema de la continuidad. Y desde el punto de vista del teorema de la compresión, entonces nada, funciona igual, ¿no? Buscar una sucesión que esté por encima, otra que esté por debajo y tratar de ver si ambas llegan a algún valor, ¿sí? Am, Eso por lo general no es fácil de conseguir una función que tenga un comportamiento como ese, y por eso esas pruebas no suelen ser tan comunes. Bueno, lo último que quisiera enunciar es el teorema de valor absoluto. Entonces, digamos que ustedes quieren encontrar el límite de cuando n tiende al infinito del valor absoluto de una sucesión a sub n, ¿cierto? Y ustedes saben que esto vale cero. Bueno, y aquí necesariamente debe uno concluir que el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n solita, sin el valor absoluto, debe ser igual a cero también. ¿Ok? Y entonces esto puede no parecer muy importante, pero ¿qué tal si yo les pido a ustedes que encuentren el límite de cuando n tiende al infinito de menos 1 a la n sobre n? Entonces aquí es algo complicado, ¿cierto? Porque esto de acá se va a ver de la siguiente manera. Si esto es n y esto de aquí es a sub n, entonces nuestro primer valor es menos 1, ¿cierto? Y cuando tenemos que esto vale 2, entonces va a ser un medio. Y después va a volver a bajar y esperamos que haga algo así. Eso es como el comportamiento de esa sucesión. Pero ¿y cómo la evaluamos? Porque las leyes de los límites no me dejan hacer mucho por acá. Entonces yo sé que si logro probar esto, necesariamente estaría probando esta. Entonces, ¿quién es el límite de cuando n tiende al infinito del valor absoluto de menos 1, ¿cierto? A la n sobre n. Entonces yo sé que esto es lo mismo que tener el límite de cuando n tiende al infinito de 1 a la n menos 1 a la n puede ser menos 1, puede ser 1. Pero si tomo el valor absoluto, necesariamente va a ser 1 sobre n. Y esto ya es el límite de cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, que es precisamente 0. ¿Listo? Y aquí ya entonces estaría yo necesariamente demostrando esta de arriba. Bueno, yo creo que ya con esto es suficiente acerca de cómo evaluar límites en sucesiones. Espero les haya gustado. Recuerden que a la hora de evaluar límites cuando van al infinito, una herramienta muy útil es la regla del L'Hopital. Les invito a que si no la recuerdan, vean el video de la lista de cálculo diferencial sobre ese tema. Y ya, no es más sino ver que un límite lo podemos encontrar por argumentos de límites o gráficos y viendo que eso tiende a un valor. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.